son como los billetes en los portaligas de las prostitutas. Así arrancó la grabación, muy bien. ¿No es precioso? ¿Ah? Las notas a pie de página de los libros son como los billetes en el portaligas de las prostitutas. Como se habla, a veces implica paradójicamente salir del arte. Empezamos hablando de una circunstancia, de una experiencia, de un ejercicio espiritual muy preciso que es el que se ve recogido en sus rastros por el libro Pachacuti Huanca que presentamos en la primera instancia. Luego, a exigencia de la casa, realizamos la extenuante lectura total de las 15 tesis reaccionarias al ocaso de la condición humana, que lleva como título general la frase casi litúrgica ahora, Memento Mori. El despliegue último fue esencialmente teorético. Hoy más bien vamos a trabajar un acompañamiento de ciertos procesamientos que en el arte peruano se están dando en torno a, no las ideas precisas, pero sí el espíritu de la época que las categorías que aquí de ensayo procuran articular. Me refiero a ciertas iniciativas de un artífice específico llamado Jaime Miranda Bambarén, quien continuamente procura desquiciar, sacar de quicio al arte mismo, buscando que el arte de la fuga se vuelva también una fuga del arte, una reivindicación del delirio que sin embargo es voluntario y también controlado, o al menos eso quiere él imaginarse. La presentación que voy a hacer lleva como título general la conjunción de los nombres que le dimos a dos exposiciones de Jaime Miranda Bambarén que me correspondió curar bajo la incitación de Micromuseo. Balzán, cargo cult. Son términos obviamente en lenguas extranjeras que ya habrá oportunidad de explicar. Y como casi siempre me importa tener un epígrafe, primero un subtítulo: Expiraciones del arte, atisbos del aula. Y un epígrafe que en este caso es harto conocido, es una de las definiciones paradigmáticas de la experiencia del aula formuladas por Walter Benjamin. En un mediodía de verano, seguir con toda calma el perfil de una cordillera en el horizonte o una rama que proyecta su sombra sobre quien la contempla, hasta que el momento o la hora llegan a formar parte de su aparición, Esto significa respirar el aura de esas montañas, de esa rama. 2. Esa rama está caída, literal y figuradamente. La deforestación de la tierra lo es también de nuestra alma, personal y colectiva. Tiempos liminales, acaso terminales, para la condición humana. Martin Heidegger y Walter Benjamin, extrañamente hermanados por el opuesto complementario de sus premoniciones: el oscurecimiento del mundo, la trituración del aura. El aura eterna que se nombra y plenamente se revela solo en su agonía moderna.
en su lucha a muerte con la muerte misma en el último fulgor de su incandescencia. Pero atención a las iluminaciones póstumas de la aura, a sus epifanías otras, ulteriores, postreras, superstites, resurrectas. 3. Resurrectas también en el arte que se aleja del arte. Ese arte otro que se refracta del arte sistémico necesariamente para recuperarse en la hora utopía de su belleza primordial, de mayúsculas. Su mirada interior. Hay cierta analogía posible entre el vislumbre moderno benjaminiano del aura y la categoría atemporal hinduista del darshan. Entre la denominación esotérica que el sánscrito le otorga al vislumbre fugaz de la aparición divina, darshan, por un lado, y por el otro, aquella, cito, irrepetible aparición de una lejanía por cerca que pueda encontrarse, entrevista en las especulaciones del filósofo judío. Esa, comillas, trama muy especial de espacio y de tiempo, cierra comillas, en que Benjamin intuye la transustanciación cultural de lo sacro desde la respiración intermitente de la tierra, con T mayúscula. Desde su experiencia fugitiva, la naturaleza como metáfora del arte, cierto arte, perturbado, visionario. 4. La respiración, la inspiración y sus expiraciones. También el arte renace en la agonía del arte, en sus luchas a muerte con la muerte misma, como ya venía formulando. Furtivas, casi alucinadas estas luchas, como en las recolecciones desesperadas de los huesos ocultos del bosque. Es una cita que le permiten a Jaime Miranda Bambarén exhumar las raíces truncas de tantos árboles mutilados en la ciudad y en el campo para transfigurar ese sembrío de muerte en imágenes sacras de toda tradición. La dispersa espiritualidad humana busca condensarse en estas tallas sincréticas, algunas devueltas a la naturaleza. Y sobre todo en el derrame ovular de maderas agrietadas que son esferas, que son planetas, que son semillas. La menstruación de la Virgen o los testículos de Cristo. Los avalorios cósmicos de un rosario que se desilvana y se reintegra frente a una iglesia, o en el paisaje perturbado del mar que se trastoca en puerto, o en el contrapunto ríspido con la arquitectura comercial más pulida, o sobre la baldosa vulgar y el triste cemento que en alguna exposición denominada precisamente darshan, ellas quiebran en busca de la tierra. 5. Un clamor, como el gran árbol desarraigado cuyos extremos de vida el artífice eleva sobre el vacío socavado en el que se enumeran los pueblos originarios de los pobladores nuevos en la gran capital tóxica. Hombres y mujeres de la simiente expulsados por nuestra guerra incivil de los campos ahora eriazos a los que sus ancestros dieron vida.
un monumento excéntrico, erigido con amor y por concurso público en la confluencia de 3 distritos de Lima transformados por el destierro masivo que ahora los habita. Un memorial, luego destruido con nocturnidad y alevosía por los oscurantismos de la política. Y por las lógicas consumistas de la revolución capitalista que ahora todo lo avasalla bajo el mandato amnésico de la prosperidad nueva. En un gesto demasiado sintomático, el otrora monumento a la memoria se ve ahora reemplazado por un gigantesco poste de luz que ofrece seguridad al centro comercial de impresionante modernidad erigido en lo que fuera antes una barriada. Pero quedan sus restos, ahora recuperados a instancias de micromuseo para una existencia otra. Restos documentales y fácticos. El pedestal conmovedor de la placa rota que nombra la esperanza de la libido artística volcada a la sanación de la tierra y del mundo, de natura y cultura. Esta es una toma que resume bien el efecto de esta gigantesca raíz elevada para exhibir las entrañas del desarraigo entre los pobladores expulsados de los Andes por las violencias de la guerra incivil. Lo interesante aquí es cómo ella da un marco aurático a la visión lejana y luminosa de los cerros que se transforman en barriadas por esos procesos de migración forzada. 6. El arte de Jaime Miranda se ubica en esa ligazón. Conectores es el título de alguna de sus piezas más intensas, involucradas siempre en la articulación, en el mestizaje de materiales orgánicos e industriales, natura y tecnos. Tecnonaturas es como las llama el artífice. La totemización perturbada de la corporalidad cyborg de nuestros tiempos. Una ligazón que es también una fractura. En esa tensión reside el arte mayor de Jaime Miranda y en la fantasía de una existencia nueva, rearticulada, una ansia religiosa, otra vez, como formulábamos en las reuniones anteriores, en el sentido más etimológico del término, religare, volver a juntar. Una ansia religiosa, pero no menos política por ello. Atención al altar especialmente elaborado para las reliquias de los beatos martirizados por la rabia fundamentalista de Sendero Luminoso en los caseríos de Ancash, precisamente la región donde despliegan sus trabajos los salesianos que han generado los talleres de artes y oficios sobre los que ya hemos hablado. Son varios los voluntarios y los sacerdotes de esa zona que han sido asesinados, a veces por temas de delincuencia común, pero fundamentalmente por el ansia redentora de una humanidad que formula su vocación de una sociedad nueva desde la praxis de la crueldad. El tánatos que se apodera del eros y lo destruye todo.
y el Eros que responde, memorializando esa furia, memorializando a las víctimas de esa furia anómica mediante reliquias tan impresionantes como la piedra manchada todavía con la sangre del sacerdote asesinado por el fanático maoísta. Lo que estamos ahora viendo es parte de la intervención hecha por las monjas que comisionan el homenaje. El altar en sí, el trabajo de Jaime Miranda, no tiene una foto propiamente artística o escultórica. Lo que más se acerca a ella es este registro del traslado de la pieza antes de su instalación en la iglesia y su acabado final. Atención a cómo un arte que parece tan desligado de la hegemonía politizante del discurso de lo correcto en las artes, sin embargo se muestra tan entrañablemente comprometido, se injerta en los procesos políticos más densos. Y atención también a las sugerencias múltiples de obras como The Pillars of the Empire, los pilares del imperio, la transformación totémica de los pilotes ruinosos en los abandonados muelles imperiales del este de Londres. Jaime Miranda estudió en esa ciudad. La otrora capital del capitalismo, cuyas manejadas nos envuelven todavía y nos devuelven extrañamente a paganismos dislocados por la globalización comercial, desigual y combinada y anacrónica. También en el arte, un fetichismo de la mercancía en el sentido más literal del término. La objetualización estatuaria de un poder mágico propio que se alimenta con los restos del poder fáctico y ajeno. Antropofagias sanadoras. Jaime Miranda recorre estos muelles abandonados a las orillas del Támesis en los momentos de marea baja y deja una impronta animista mediante la talla más elemental, algunos querrán llamarla esencial, que luego será modificada por los elementos al producirse la subida de las aguas cotidianamente, en un proceso en el que el gesto del arte intenta articularse al ritmo de la naturaleza para lograr un comentario ambivalente y sin embargo tan intenso sobre la historia misma. En este caso, la historia del capitalismo mercantil, de la globalización. Como todos sabemos, es desde los puertos de Inglaterra que el mundo conoce su primera gran articulación capitalista. Y estos son algunos de los pilares que el artífice asegura haber recuperado de esos muelles para devolverlos a nuestras tierras y transformarlos en objetos de poder propio, una apropiación del poder ajeno para una estrategia totemizante de intensidad artística alterna.
hay un cierto cargo cult, un culto de cargamento en cierto arte contemporáneo. Hablaré más sobre esta categoría en unos minutos. Un arte cuyo negativo asoma inscrito en estos postes que se erigen como dioses, como ídolos, como falos carcomidos. Su otro título, tácito, bien podría ser driftwood, el maderamen a la deriva del naufragio de la condición humana. Pero atención a la presencia en el umbral de esta primera exposición d'Arsán de una talla con la preñez inmaculada de la Virgen. María grávida, Virgo gestans, la Virgen de la O, la Virgen de la Esperanza. Contra todo luminoso de nuestros desangelados tiempos sin Dios. Tal vez sea cierto que la suerte está echada, pero quizás Dios o Gaia esté otra vez a punto de jugar a los dados con el universo. 7. Coda. ¿Acaso la imagen decisiva sea la más ínfima? Apenas una tenue diapositiva de 35 milímetros en la que el artífice captura su visión entrecortada, iluminada de África, del origen con O mayúscula, desde la espesura del peñón todavía británico de Gibraltar. Un fantasma entrevisto desde el umbral uterino. Los atisbos del aura d'Arsán. Lo que yo quiero ahora hacer es transitar a la segunda exposición de Jaime Miranda Bambalén con Micromuseo, que se llamó precisamente Cargo Cult, pero presentando primero un video que ensaya el recorrido virtual de las muy diversas y algunos dirían antagónicas secciones de esa experiencia expositiva. ¿Podemos por favor ponerlo? Sí, sí, lo voy a sacar. Voy a parar. La primera exposición se realizó en una sala formalmente establecida para exhibiciones de arte en el distrito característico de Miraflores, un distrito mesocrático donde se concentra una porción considerable del quehacer plástico de Lima. La segunda exposición, en cambio, y esto es importante señalarlo, se coloniza un edificio abandonado del puerto del Callao. Lima es una ciudad que está retirada varios kilómetros del mar, pero tiene una relación directa con el océano y con el intercambio marítimo de mercancías a través de un puerto cercano, 10 kilómetros, que se llama El Callao. Ese puerto conoció sus esplendores desde la colonia, pero como parte de la crisis que abismó al país
a una situación que se creyó incluso terminal durante los años 80 y 90, cayó en un profundo deterioro. Por iniciativas varias que sería demasiado complejo explicar ahora, empezó hace 2 o 3 años un proceso de recuperación social de esos espacios a partir de la activación de determinadas estructuras abandonadas del primer puerto, con usos sobre todo artísticos. Y esto nos permitió a nosotros, por un periodo limitado, darle un uso excéntrico, algunos dirían extravagante, a lo que fue la sede del Banco de Perú y Londres, es decir, una de las entidades financieras principalmente responsables por la primera articulación cabalmente moderna de la economía local al capitalismo global en los años 20. El Banco de Perú y Londres dejó una huella decisiva en ese proceso, aunque sucumbe a la gran crisis de 1930, eventualmente cae en la quiebra, el edificio pasa por otras manos y termina en el abandono. Con los deterioros que son imaginables, pero manteniendo sin embargo los rasgos instintivos de una arquitectura que se quiere templar. Hay una columnata impresionante que uno podría asociar al Templo Mayor de Knossos, ¿no es cierto?, en el mundo mediterráneo, y que habla de esa vocación mimetizante del gran capital financiero con cierta visión instrumentalizada del ideal clásico o neoclásico. Es en ese contexto que con Jaime Miranda nos proponemos una iniciativa artístico-curatorial, una operación artístico-curatorial insólita, que es la de formular una muestra desde dentro del espacio, en función de las incitaciones que fueran allí surgiendo en un proceso de meses. Partimos de una idea particular, que era expandir el efecto diferido de la exposición d'Arsán, que había culminado varios meses antes, para lograr que se refractara y se multiplicara de una manera proteica en función de las... ¿Qué pasó? Ya, en función de las reverberaciones distintas que este templo de las finanzas que deviene que se convierte en un templo de las musas, en un museo, en el sentido etimológico del término, pudiera motivar. De esa primera idea deriva el traslado de una serie de elementos que por lo general no eran obras de arte en sí, sino acumulaciones de una deriva desiderativa, de una pulsión de acopio, el que ilumina el eros creativo del artífice. Y es en el desparramar, ¿no?, en el desbordar de esos elementos en un espacio tan singular, que se logra una estrategia de asociación libérrima, vamos a darle ese nombre, donde logramos desembocar en la creación de un mito postmoderno y radical, el de Benigno Ramos, un
olvidado chamán de la selva que lucha contra las oscuras mafias del tráfico ilícito de maderas en la pugna por preservar lo que de naturaleza queda, y recupera una avioneta siniestrada en las orillas del río Tigris, en la zona más agreste de la Amazonía peruana, para transformar los restos de esa maquinaria de guerra, era un hidroavión militar, en objetos de poder propio para la recuperación de la selva amenazada. Esto que pasamos a llamar el método Benigno Ramos se multiplica a lo largo de la exposición entera, pero no solo en el espacio, sino en el tiempo. Empezamos por darnos todos los días y semanas necesarios para generar la instalación vislumbrada. Y utilizo esa palabra precisa porque no había un esquema conceptual previo. Había una deriva libidinal que llevaba a la composición del conjunto que ahora van a ver. La pieza central era precisamente el acto mágico de hacer levitar el fuselaje hecho ruinas de la avioneta caída. Y en torno a ella se empezaron a reformular los poderes letales de los restos de la industria militar como objetos de un culto sanador, reparador. Nunca mejor utilizada esa palabra, ¿cierto? Esta es una máquina espiritual, la que trabajaba con los restos de la mecánica militar, aprovechando para ello las características tan singulares, tan propicias de, otra vez, un templo de las finanzas que nosotros devolvimos al sentido original de la arquitectura en sus modelos clásicos, que era el templo de lo espiritual. Y a partir de allí surgirían nuevos delirios. Por las circunstancias tan especiales que mencionaba sobre las licencias que nos permitía la necesidad de la recuperación cultural y activación de los edificios abandonados, pudimos darnos todo el tiempo necesario, pudimos apelar a ese sentido de la pausa, de la lentitud, de la morosidad sobre la cual yo ayer hablaba, ¿no es cierto? Haciendo incluso uso panfletario de una frase provocadora: solo la pausa será revolucionaria. Pues esa consigna se vuelve praxis en el proceso de la exposición Cargo Cult, que demoró semanas en realizarse porque no hubo casi obra acabada alguna que llegara al espacio de la exhibición. Casi todo se formula más que como obra, yo diría como instrumento litúrgico en el proceso de elaboración de la muestra. Un proceso que además no termina al finalmente declararse abierta la exposición,
por una serie de circunstancias que son también políticas, como podremos ver al final, la muestra se mantiene proteica y gira y muda y muta e incluso crece. En determinada circunstancia decidimos perforar un muro para ampliar no para ampliar, para darle cauce a las energías desatadas por lo que ya estaba formalmente armado en los otros dos ambientes. Llegaré hasta allí, veremos ahora este primer video que es un recorrido por el conjunto de la muestra y luego elaboraré algo más antes de terminar con una replicación del momento más desbordado y delirante de la experiencia. Yo ayer les prometí que iba a hablar solo media hora. Mentí. Pero sin embargo, esta va a ser sí la más breve de las 4 provocaciones que se han programado para esta semana. No va a durar mucho. Continuemos. Pasemos al video. Tocás suavemente el pad. Ahí viene. Ahí está buscando. Listo. Y ahora dale con el... Atención a la importancia de exhibir... Bueno, mejor lo digo en el momento. Estas son las semillas que han sido llevadas frente a la iglesia matriz del Callao. Estos son los pilares que el artífice insiste han sido recuperados de los muelles de Londres. Esa es la avioneta levitante. Esta. Ese es un momento glorioso en que a través del cuerpo penetrado, reventado del fuselaje, se puede ver la metralleta transfigurada en cruz. Ese es un segundo ambiente que tiene también una columnata, pero ya no neoclásica, sino brutalista. Y aquí, como un meteoro caído del firmamento, una raíz de 3 toneladas, sutilmente acompañada por otros restos de la tecnología bélica, siguiendo el principio Benigno Ramos. Estas son cajas de explosivos utilizadas por el ejército peruano. Y estos son los restos de una metralleta sobre la cual hablaré en un minuto. Y esta es la caverna, que es el espacio que habilitamos reventando la pared en el momento mismo en que una vez inaugurada la exposición. Y se proyectan unos videos y hay ciertas inscripciones sobre las que hablaré. Ese es uno de los cerrajes del muelle de Londres. Tolstoy is our ancestor. Tolstoy es nuestro ancestro. Ese es uno de los 2 lemas decisivos inscritos en la caverna.
Y estos son los conectores impresionantes de Jaime, y esta es la imagen final también decisiva. Felipe es el nombre de la fortaleza colonial que queda justo frente al edificio del Banco de Perú y Londres. ¿Cómo vuelvo al PowerPoint? Lo que tengo que leer en relación a esto es muy breve, aunque luego elaboraré algo más. Y tiene un epígrafe propio. The madness has to find somewhere to run wild. La locura tiene que encontrar algún lugar donde se deschave. ¿Dicen ustedes deschave? Un poco. ¿No? Donde se libere de manera salvaje, ¿no? Es una frase del poeta excéntrico y significativo de inglés contemporáneo, es galés en realidad, británico, Ian Sinclair. Y es uno de los lemas que aparecen pintados en la caverna. Cargo cult. La procuración de bienes modernos mediante recursos mágicos es una de las explicaciones genéricas que se le suele dar al término cargo cult, derivado de la antropología angloparlante. Cultos de cargamento, prácticas religiosas asociadas al encandilamiento de ciertas culturas oceánicas por el tesoro imprevisto de artefactos y conservas y bienes industriales que descendieron sobre las islas del Pacífico acompañando a colonizadores, ejércitos, misioneros, como vendavales, como ráfagas, como bombardeos, a veces en un sentido demasiado literal. La militarización temporal de los mares durante las guerras llamadas mundiales acentuó entre algunos isleños un atisbo de abundancias fugaces, incomprendidas y ansiadas. La histeria circumnavegante de las globalizaciones erráticas y el maderamen a la deriva de los naufragios occidentales. Un botín casi, a ser luego evocado, convocado, mediante chamanismos arcaicos pero modernizantes. Gestualidades primitivas que buscaban propiciar lo nuevo, lo industrial, lo sintético, trastornado en tótem. Trastornado en tótem, fascinante y letal, como la escritura automática de una metralleta transfigurada en cruz por Jaime Miranda, o recuperada como sombra platónica de nuestros fantasmas. Lo que ustedes están viendo es la
proyección pintada sobre la pared de la sombra de una metralleta cuyo instrumental de disparo se ha perdido y que subsiste a modo de chatarra solo en su base. Tótem y tabú de los hallazgos recombinados aquí por Jaime Miranda Bambarén en una alegoría demasiado perfecta, tal vez, de nuestras existencias fronterizas, ávidas de consumos que son violencias. Una alegoría demasiado exacta de lo que los poderes y el poder, la narcolepsia cultural, el capitalismo hedónico, el comunismo hechizo, han hecho de nuestros cuerpos y de nuestras almas, de nuestra vida social y de la vida social de nuestras imágenes, de todo, casi todo lo que antes llamábamos arte. Los usos del ritual para un fetichismo otro de la mercancía. Eso es justamente el culto de cargamento. Un fetichismo otro de la mercancía a ser, sin embargo, redimida. Y esta es tal vez la imagen decisiva. Se trata del fragmento de algún aparato de uso militar en la aviación bélica del país, que estaba fundamentalmente equipada por la Unión Soviética. Y el hallazgo de esta huella, de esta memoria perdida del ideológico en la chatarra beligerante que habíamos acumulado en el Banco de Perú y Londres, actuó como un momento de revelación. Actuó como un memento mori para las fascinaciones simbólicas de lo ideológico que se torna religioso. Este elemento, al igual que todos los demás, colgaba, levitaba, de modo tal que el efecto esencial se daba a través de la sombra proyectada por una iluminación estratégica sobre cada uno de los objetos suspendidos. Y es esa suspensión del tiempo la que actúa sobre el espacio, como la propia avioneta que da origen al proyecto, suspendiendo también la alianza y lucha entre Eros y Tánatos en la pugna de un arte que otra vez signifique lo político desde lo poético. Y en esa pugna y en esa elevación surge el delirio. Voluntario y controlado, pero al mismo tiempo liberado de las restricciones de todo lo programático que hoy se nos impone en el quehacer del arte. Un delirio que nos lleva, por ejemplo, a reivindicar una situación excéntrica en la que Jaime Miranda Bambarén, junto con otro artífice peruano que estudiaba al igual que el arte en Londres, Erasmo Wong, descubren lo que quieren interpretar como el subtexto cifrado en la geografía física del corazón del imperio, del imperialismo, de Londres, en una
cloaca abandonada. Abandonada, pero ubicada en el centro magnético de todas las energías que se entrecruzan en esa metrópolis. Es un gran desagüe al que se accede desde las riberas del río Támesis cuando las aguas bajan, solo en las horas de marea baja precisamente. Y se encuentra frente al Tate Modern, la capital del arte contemporáneo. Perdón, se encuentra bajo el Tate Modern, en la capital del arte contemporáneo, y muy en la cercanía de la City, la capital del capitalismo financiero, la redundancia es necesaria, y de la Catedral de Saint Paul, que es obviamente el alma arquitectónica de la religiosidad institucional en Inglaterra. En esos ejes entrecruzados, pero sumergidos y subterráneos al mismo tiempo, porque es esta zona liminar, donde lo telúrico y lo oceánico se confunden. Jaime Miranda y Erasmo deciden fundar un culto nuevo y colonizan ese espacio pintando con sangre de bestias las paredes con lemas y emblemas delirantes que siguen al pie de la letra la admonición del epígrafe que mostramos al comienzo de esta parte de nuestra presentación. The madness has to find somewhere to run wild. Miranda y Wong encuentran no solo un lugar para que la locura se desborde, anárquica y libérrima y delirante, sino también para que ese delirio se organice. Y plantean que esa cloaca es la caverna Vera, es el santo sanctorum de un culto imposible, articulado desde ese concepto de apocalipsis sin revelación, o más bien articulado como respuesta a nuestra circunstancia actual de apocalipsis sin revelación, sobre la cual ya hemos podido hablar en las reuniones anteriores. Es como un acto pulsional de emisión corporal de la revelación reprimida por la secularización obligada de nuestros tiempos, una secularización que es también una máquina sistemática de profanaciones de todo aquello que aspira a ser sagrado. Acá hay una resacralización de lo más ínfimo y degradado, que juega intuitiva pero brillantemente con el doble sentido que en el castellano tiene la palabra escatología. Escatología se asocia, por supuesto, de manera casi médica a todo lo excrementicio, pero en las ciencias divinas la escatología más bien tiene que ver con las agonías del alma y con los procesos de todo aquello que trasciende nuestra vida terrena. Tiene que ver con el juicio final, tiene que ver con el tránsito por el purgatorio, tiene que ver con el propio tránsito del alma a nuevas formas de existencia. El radicar el templo mayor de un culto nuevo en la gran cloaca es un gesto
de metabolización de toda la enfermedad de los tiempos, pero al mismo tiempo, que en el mismo gesto intenta ser un acto de sublimación de toda esa mierda, en el sentido literal del término, ¿no es cierto? Pero no es posible ya formular eso en los términos de pulcritud y de programa que en otras épocas preilustradas podrían haberse generado. Y por lo tanto se manifiesta no como una fe, sino como un delirio. Y es allí que surge esta categoría con que estoy empezando a elaborar para pensar una serie de manifestaciones distintas, raras, excéntricas, en ciertas franjas, en ciertos márgenes del arte contemporáneo, que es la del delirio, que podríamos llamar voluntario o controlado, pero que muchas veces supera la propia voluntad de control de quien así lo formula, de los artífices involucrados. Vamos a ver ahora un video que resume algunas de las geopoéticas, más que geopolíticas, de estos procedimientos y registra las ritualidades anacrónicas desde las que ellas se configuran, con, sin embargo, una referencialidad muy precisa a los momentos terribles que vivimos. Hay una alusión allí a Donald Trump que nos obliga a fechar, a precisar históricamente el momento de realización de este video, que es cuando el mundo empezaba a cobrar conciencia de la posibilidad, todavía no probabilidad, de que esa presencia esperpéntica, escatológica también en algún sentido del término, pudiera acceder a la presidencia de los Estados Unidos. Esta acción y este registro se realizan unos meses antes de las elecciones que llevarían a Trump a la Casa Blanca. La acción tónica, telúrica, subterránea, soterrada con la Tate Modern, la City y la Catedral de Saint Paul. A ver. Tate Modern.
Tolstoy is our ancestor. Words are now a virus. Las campanadas que escuchaban eran las de la Catedral de Saint Paul. Miranda y Wong violentaron una tienda abandonada del centro de Londres para colocar la imagen de Donald Trump, la misma que además incorporaron a un ritual que prefiero no adjetivar en este momento. Ese es el corazón de una bestia adquirida en los mercados africanos que existen en Londres por todo el proceso de la migración postcolonial. Y realizan entonces una suerte de pago, ofrenda, o algunos dirían sortilegio o conjuro. Recuerden que eso que ahora vemos como tierra firme, en pocas horas estará cubierta por las aguas. Y que las aguas del Támesis de alguna manera se conectan con las del Ganges en la India. ¿Qué es el animal? Es la cabeza de un cordero. El cordero. Ahí va. Perdón, Es un cordero. ¿Eh? Pero es un cordero. Oh, sí, es un cordero. Sí. Y esa es la catedral de Saint Paul. Y la City está en la proximidad. Esa es la cloaca. En el mismo recinto violentado por los artífices, donde habían colocado la foto de Trump, colocaron también la de Tolstoy y la de la princesa Diana, siendo ofrecida un retrato de ella utilizando el velo islámico.
The madness has to find somewhere to run wild. Esa última toma es muy significativa, porque vamos a acabar. Porque nos muestra el acto devocional de reclinarse para ingresar al espacio sacralizado, que sin embargo es una cloaca. En los templos arcaicos era frecuente que los portales de ingreso a las zonas sagradas fueran desproporcionadamente pequeños, para obligar al que acudía a ese lugar de recogimiento, oración, a humillarse a sí mismo, a recoger su cuerpo para poder acceder a la divinidad y al objeto de culto. Pero acá ese recinto de lo sagrado es el transmisor de toda la mierda de la ciudad. Y en esta tensión entre los dos sentidos de lo escatológico, en esta pugna entre lo alto y lo bajo, en mayúsculas amo, por supuesto, entre el eros y el tánatos, es que Jaime Miranda ensaya un riesgo nuevo que permita acceder a los saberes perdidos del arte, o por lo menos fantasear ese acceso. Y esa fantasía es crucial. Cuando él escribe Tolstoy is our ancestor, Tolstoy es nuestro ancestro, lo había hecho con total ignorancia de la formulación anterior que yo hago para recuperar la misma figura patriarcal de lo espiritual en el arte, la de Tolstoy, haciéndola entrar en cortocircuito con la figura profética del fascismo soviético, que es Lenin. La frase ¿qué hacer?, que da nombre al dogma fundacional del bolcheviquismo partisano, con el que se destruye la esperanza democrática del siglo XX. Esa misma frase había sido antes utilizada por Tolstoy para reivindicar una vía enteramente diversa y opuesta hacia la sanación, hacia la curaduría social, el camino de lo espiritual. Por cierto, ambos estaban inspirados en un trabajo anterior dentro de la literatura soviética, que a su vez citaba de alguna manera una frase de los evangelios. Hay un problema cuando la mística política se vuelve religión. Y tal vez una de las maneras de liberarnos de ese problema es recuperando lo religioso en su justo y particular espacio. Una tarea desesperada en estos tiempos donde en Occidente y sus periferias cualquier idea de lo espiritual cae bajo profunda sospecha. Y sin embargo, por ello mismo es tanto más urgente asumir esa agenda, sin
mistificarla, y acá hay una paradoja en lo que estoy diciendo, la paradoja es deliberada, sin mistificarla y por ello jugando también con la parodia de las retóricas con que la religión se vuelve en sí misma también una estructura de poder tantas veces represivo. En ese entrar y salir de lo político a través de lo poético, en esa fuga del arte hacia la religión y viceversa, aparecen manifestaciones que casi podríamos considerar histéricas, en el sentido clásico de definir la histeria como una palabra atrapada en el cuerpo. Entonces voy a terminar ahora, y si podemos prender la luz, perdón, todavía no. Voy a terminar ahora leyendo un texto brevísimo que es la revelación primera, el oficio sacro, que Jaime Miranda y yo denominamos pata de cabra. Periódicamente a grupos especialmente convocados realizábamos esta suerte de mínima liturgia performática, cuyo origen, sin embargo, es particularmente significativo porque es otra vez este intento de hacer saltar, de generar un cortocircuito de lo político a través de lo poético, generar un cortocircuito de lo político a través de lo poético, incluso de lo delirantemente poético. Pata de cabra tal vez es un término que tiene que ser explicado. En el Perú alude a un instrumento generalmente asociado a prácticas delincuenciales. Es una gran barra de metal que tiene una forma y doblez que le permite forzar las puertas para lograr un ingreso muchas veces indebido a la propiedad privada. Este objeto tiene una perturbadora asociación posible con la imagen de la serpiente, que en la cultura popular y tradicional peruana adquiere diversas connotaciones. La serpiente, por supuesto, se asocia muchas veces a lo satánico, es la sierpe maldita la que la Virgen pisa durante la visión del Apocalipsis. Pero en el mundo andino, la serpiente es también el amado, es la deidad mítica que asocia el cielo, la tierra y lo soterrado, porque es también el rayo y es también el fluir de las aguas y es lo que penetra la tierra y emerge de ella. Hay entonces una polisemia inquietante que le daba un particular sentido al uso de este elemento en el oficio sacro que procederé a ofrecerles a ustedes también, aunque sin el uso indispensable de la pata de cabra, porque debo controlar el efecto mágico que esto inevitablemente llega a generar en aquellos que participan. Entonces, con esa distancia crítica, que es la que me ha exigido la tradición ilustrada del Río de la Plata y particularmente de Mar del Plata y de Montevideo, procederemos con esta lectura. Tengo para ustedes, como un don, tantos ejemplares de la hoja litúrgica como ustedes tengan la generosidad de recibir. Ahora sí podemos prender la luz. Quisiera que todos ustedes sigan la lectura conmigo.
y en algún momento tal vez se sientan incitados a repetir determinada frase ritual. Muy bien. Caballero, ¿se lo pueden llevar? Bueno, tiene también su configuración interesante. No llega... A ver. Tiene también su configuración interesante, pero no llega a ser plenamente una pata de cabra. No es tan fácilmente asociable a la serpiente y por lo tanto a la maru. Y eso los liberará a ustedes del efecto mágico, para el cual no están preparados. Hay una breve explicación previa. Hoja de acompañamiento litúrgico para el oficio sacro, celebrado el 20 de enero del 2017 a las 12 del meridiano. Día y hora de la asunción de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica y de la huelga del arte, Art Strike, convocada por cierta comunidad artística de ese país. En Estados Unidos, la comunidad del arte cierra sus puertas en protesta por la asunción de Donald Trump. Nosotros hicimos exactamente lo contrario. Nosotros abrimos, no una puerta, sino una abertura, tumbamos la parte de un muro para poder generar el símil de la caverna Vera que se encuentra en la Gran Cloaca de Londres. Y la colonizamos con la réplica de los lemas y las consignas, las plegarias que recorren pintarrajeadas las paredes de aquel desagüe. Y lo condicionamos además con la documentación en video, con parte de la documentación en video que ustedes acaban de ver. Nos parecía importante que la respuesta ante el abismo de los tiempos tenía que ser de apertura, aunque fuera violenta. Teníamos que proceder a una iluminación, aunque fuera oscura. Uno. Agradecemos vuestra asistencia a este rito de pasaje. Benigno Ramos, nuestro chamán amazónico ecologista, está siendo honrado por vuestra presencia. Y también con la humilde mesa de ofrendas, nuestra modesta misa en estos ámbitos que nos habitan. Esta caverna sucedánea ha sido la histórica sede portuaria del Banco de Perú y Londres. Hace un siglo quebrado por las marejadas financiero-mercantiles del desarrollo desigual y combinado. Esta ruina imperial, con R mayúscula, por nosotros colonizada para redimirla como templo, con T mayúscula. El templo del culto del cargamento, con C mayúscula, cuyo ídolo principal es nuestra avioneta, con A mayúscula, siniestrada por fuerzas indecibles. Pero luego, levitada, transustanciada por Benigno, como la metralleta transfigurada en cruz, o recuperada como sombra platónica de nuestros fantasmas, y Tecnos hecho pedazos, pero acogido por Natura, la nueva Gaia
cyborg, mixta, mestiza, tallada, tullida y otra vez tallada, en abalorios, en óvulos, en semillas, para su salvación, que es también la nuestra. Este es el misterio de nuestra fe. 2. Este es el misterio de nuestra fe. El culto del cargamento celebra hoy la revelación de su manifiesto interno, su credo hasta ahora secreto, su cabeza de pescado. Y lo hace porque necesitamos ahora, más que nunca, compartir visiones y mitos que nos unan. En iglesia, en eclesia, en comunidad, en comunión. Debemos combatir la fragmentación de nuestro mundo con vislumbres nuevos de la divinidad, con atisbos darzán, que no sean otra vez comunes, y auráticos, aurolares, ante el gran ocaso, el gran ocaso. 3. La inseminación psíquica es inminente. Repitamos 3 veces. Por favor. La inseminación psíquica es inminente. La inseminación psíquica es inminente. La inseminación psíquica es inminente. La fecundación mental es ya inevitable. Repitamos 3 veces. La fecundación mental es ya inevitable. La fecundación mental es ya inevitable. La fecundación mental es ya inevitable. Y con el símbolo, S mayúscula, de esta pata de cabra forjada en hierro, mostrar pata de cabra, los dioses abrirán nuestras mentes. Repitamos 3 veces. Los dioses abrirán nuestras mentes. Los dioses abrirán nuestras mentes. Los dioses abrirán nuestras mentes. Con esta pata de cabra, mostrar pata de cabra, que en nuestras manos deviene Amaru, la mítica gran serpiente andina y amazónica, anunciadora del resurgir de las fuerzas esenciales ante el trastocar de los tiempos. La catástrofe, el voltear del mundo, Pachacuti, para redimir estos tiempos que son los nuestros y redimirnos nosotros en ellos. Con esta pata de cabra, mostrar pata de cabra, y con las reliquias traídas de Londres, con los 3 pilares del imperio que hemos saqueado de los muelles del Támesis para trastornarlos en tótems que ahora resguardan la entrada del templo. Tótems eyaculantes de visiones ahora sembradas en nuestros húmedos sesos. Surcos neuronales para el derrame ovular de maderas agrietadas que son esferas, que son planetas, que son semillas. La menstruación de la Virgen de la O. Oh, esos 3 pilares 3 y el gran herraje que extrajimos de sus maderos para desnudar en él este enigma copto,
clavado como estaca en el corazón fenicio del capital, en la capital del capitalismo. Los tres pilares y el gran herraje. Y las tecnonaturas en todo este templo desparramadas, todos conectores, todos para la gran intermediación y sus revelaciones. Cinco. Revelación primera. Nuestro templo primo y tierra santa se sitúa al interior de la caverna Vera, la caverna primordial que esconde pintado en sus paredes el manifiesto. Este manifiesto que se manifestará aquí inconcluso, pues contiene partes secretas a ser expuestas solo ante vuestra presencia física algún día ahí en la caverna. La caverna está sembrada en la ciudad de Londres entre sus tres catedrales, frente al Tate Modern, debajo de St. Paul, en el bajo vientre de la City. Su acceso es posible solo con la marea baja del río Támesis. El resto del tiempo, la gran cloaca yace sumergida por las aguas. Deberán peregrinar allí una vez al menos antes de morir. Seis. Antes de morir. Sea esto suficiente por hoy. Catecúmenos, los invitamos a comulgar siempre con nuestro caldo de cabeza de pescado, nuestra sopa primordial, genésica, y el alimento primero, primario, aquí, ahora, en el Callao, el fósforo esencial que nuestra psique incendia. 7. Podéis iros en paz. Y termino con el tercer epígrafe. Como se darán cuenta, todo en esta secuencia de intervenciones o provocaciones está articulado con un esquema trinitario. Nuestro tercer epígrafe, tomado de Hugo Boll, el fundador anarco-delirante de Dada, que deviene luego en uno de los pensadores místicos más importantes de la renovación católica en los años 20. Todo arte vivo, dice Hugo Boll, todo arte vivo será irracional, primitivo, complejo, manejará un lenguaje secreto y no dejará como legado documentos edificantes, sino paradójicos. No hay mejor respuesta para el mandato programático que hoy hegemoniza a la República de las Artes, que pretende tornarse dictadura inquisitorial. Muchas gracias.